Junio de 2012. En las montañas de Valle de Bravo, a solo 2 horas de la Ciudad de México, 4 amigas de apenas 18 años llegaron a un campamento privado junto a un lago tranquilo. Eran inseparables. Compartían risas, secretos y sueños de juventud. Nadie podía imaginar que esa sería la última vez que alguien las vería juntas. En una sola noche desaparecieron sin dejar rastro. Y lo más inquietante, 5 años después, una de ellas regresó caminando sola por la carretera, sin recordar nada de lo ocurrido. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete y activa la campanita, porque lo que descubrirás a continuación te hará cuestionar hasta qué punto la memoria puede ocultar la verdad. El campamento El Encino era un lugar exclusivo, rodeado de cabañas de madera, un muelle con lanchas pequeñas y senderos que parecían perderse en la espesura del bosque. Cada verano recibía a jóvenes de colegios privados, hijos de familias de clase media alta de la capital. Allí llegaron Mariana, Sofía, Camila y Teresa, 4 amigas que recién habían terminado la preparatoria y buscaban celebrar su libertad antes de entrar a la universidad. El 15 de junio de 2012, la camioneta de la familia de Mariana las dejó en la entrada del campamento. Llevaban mochilas nuevas, linternas y un entusiasmo que se podía sentir en el aire. Se registraron en la caseta y recibieron sus brazaletes, un detalle que luego sería clave en la investigación. Todo parecía normal. Los coordinadores anotaron sus nombres, las asignaron a la cabaña número 6 y les dieron un horario de actividades: fogata, tirolesa, kayak y una caminata nocturna guiada. La primera noche fue como cualquier otra: juegos de integración, canciones junto al fuego y fotografías con sonrisas congeladas en los celulares de aquel tiempo. Testigos aseguraron que las 4 chicas eran inseparables, que reían de manera contagiosa y que incluso llamaron la atención de otros campistas por la energía que transmitían. Nadie podía prever lo que vendría después. El segundo día, mientras algunos se aventuraban en la tirolesa, ellas decidieron explorar solas un sendero que bordeaba el lago. Los monitores notaron su ausencia en la cena y asumieron que habían ido por su cuenta a la tienda del pueblo cercano, como muchos jóvenes solían hacer. Sin embargo, nunca regresaron. A las 10 de la noche, al pasar lista, los coordinadores confirmaron la desaparición y dieron aviso inmediato a las autoridades locales. La noticia sacudió a las familias. De inmediato, en pocas horas, los padres llegaron desesperados desde la Ciudad de México. Los recuerdos de aquella noche quedaron grabados en los expedientes policiales. Madres llorando en la recepción del campamento, padres enfrentando a los encargados con gritos y reclamos, y decenas de voluntarios uniéndose a la búsqueda con lámparas y perros rastreadores. La policía municipal cerró accesos, revisó vehículos y desplegó operativos en la zona boscosa. Durante 3 días consecutivos, helicópteros sobrevolaron el área, pero no había rastro alguno, ni huellas, ni prendas, ni señales de forcejeo. Era como si la tierra se las hubiera tragado. En menos de una semana, la prensa ya hablaba del caso de las 4 de Valle de Bravo. Se publicaron recompensas de hasta 5 millones de pesos ofrecidas por familiares y autoridades, con la esperanza de obtener pistas. Pero el silencio era absoluto. Lo más perturbador es que en el interior de la cabaña número 6 se hallaron todas sus pertenencias intactas: maletas cerradas, celulares descargados y los diarios personales de 2 de ellas. Nada apuntaba a una fuga planeada. Todo indicaba que habían desaparecido en cuestión de minutos. Los primeros días fueron una mezcla de esperanza y desesperación. Los padres, convencidos de que sus hijas aún podían estar vivas, organizaron vigilias frente al campamento. Veladoras encendidas iluminaban la entrada de El Encino, y pancartas con fotografías de las chicas se multiplicaban en Mizipón, postes, gasolineras y tiendas del pueblo. Los noticieros transmitían en vivo cada movimiento de la búsqueda, y poco a poco la desaparición dejó de ser un tema local para convertirse en un escándalo nacional. Las autoridades estatales intervinieron con unidades caninas y expertos en rastreo. Los perros marcaron una zona en particular, un claro a un costado del lago donde encontraron una fogata reciente y restos de envolturas de comida. Sin embargo, no había huellas que condujeran más allá, como monicientos, si alguien hubiera borrado cuidadosamente cualquier rastro. Este detalle levantó sospechas de un posible secuestro organizado, pero nunca se hallaron pruebas que confirmaran esa teoría. Lo que más desconcertaba a los investigadores era la falta de testigos directos. En un campamento con más de 60 jóvenes y 20 coordinadores, nadie vio ni escuchó nada extraño. ¿Cómo podían 4 muchachas desaparecer sin que nadie notara un solo grito, un forcejeo o una sombra sospechosa? La impotencia creció.
cuando se supo que las cámaras de seguridad exteriores llevaban semanas sin funcionar. El caso se volvió un laberinto burocrático. La Fiscalía Estatal y la Federal comenzaron a chocar entre sí, discutiendo sobre quién debía tomar la investigación. Cada familia contrató abogados privados, y muy pronto las autoridades empezaron a culparse unas a otras. Para los padres, cada reunión con funcionarios era un muro de promesas incumplidas, un recordatorio de que el sistema estaba más preocupado por su imagen que por encontrar a las muchachas. Entretanto, surgieron rumores y teorías que llenaban titulares, que si se trataba de un grupo criminal de la región, que si alguien dentro del campamento estaba involucrado, o incluso que las jóvenes habían planeado huir juntas al extranjero. Pero ninguna de esas versiones se sostenía al analizar los hechos. No había movimientos de dinero, ni llamadas extrañas, ni pasaportes usados. Todo se estrellaba contra un muro de silencio. Los diarios encontrados en la cabaña se convirtieron en una de las pocas pistas tangibles. En ellos, Sofía escribía sobre una sensación de ser observada durante las caminatas, mientras que Teresa mencionaba haber escuchado ruidos extraños cerca del lago en la madrugada. Notas breves, casi descuidadas, pero que adquirieron un peso inquietante cuando se convirtieron en las últimas palabras conocidas de las jóvenes. El paso del tiempo fue apagando el eco mediático, pero para las familias el dolor se volvió rutina. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada lugar vacío en la mesa era un recordatorio insoportable. La impotencia de no tener respuestas los fue desgastando, y poco a poco los expedientes oficiales terminaron en un archivo polvoriento. Hasta que 5 años después, cuando la esperanza parecía haberse extinguido, una llamada cambió todo. Una muchacha con ropa sucia, descalza y con la mirada perdida apareció caminando por la carretera que conecta Valle de Bravo con Toluca. No llevaba identificación, pero bastó una sola fotografía para confirmar lo impensable. Era Mariana, una de las 4 desaparecidas. Si quieres descubrir qué sucedió con Mariana y qué secretos trajo consigo su regreso, suscríbete ahora y acompáñanos en esta historia que apenas comienza a revelar su misterio. Cuando Mariana fue encontrada aquella tarde de junio de 2017, la noticia se propagó como un relámpago. Las cámaras de televisión y los periodistas corrieron hasta el Hospital General de Toluca, donde fue ingresada en Milatosi. Estado de confusión total. Su cuerpo mostraba señales de desgaste. Estaba extremadamente delgada, la piel marcada por el sol y con moretones antiguos. Pero lo más desconcertante era su mirada. Sus ojos parecían vagar por el vacío, incapaces de reconocer a quienes la rodeaban. Desde la perspectiva de los padres de Mariana, la escena fue devastadora. Después de 5 años de noches sin dormir, verla viva parecía un milagro. Pero ese milagro venía acompañado de un golpe brutal. Ella no recordaba nada. No reconocía a su madre, ni a su padre, ni siquiera a sus hermanos. Cuando su madre la abrazó, Mariana apenas murmuró un «¿Quién eres?». Ese rechazo inconsciente rompió algo dentro de la familia. Por otro lado, los investigadores vieron en Mariana la oportunidad de resolver un caso que había marcado al estado entero. Cada palabra, cada gesto podía contener una clave. Psicólogos forenses la entrevistaron durante horas, intentando reconstruir su memoria, pero las respuestas eran siempre las mismas. No sé, no recuerdo, estaba en un lugar oscuro. Lo único que repetía era una frase inquietante. Ellas siguen allá. Nadie entendía a qué se refería. Mientras tanto, la prensa convirtió su regreso en un espectáculo. Las portadas de los diarios mostraban fotos comparativas. Mariana en 2012, sonriente en su uniforme escolar, y Mariana en 2017, con la mirada perdida y el cabello descuidado. Se crearon programas especiales, mesas de debate y hasta documentales improvisados. El país entero se preguntaba lo mismo. ¿Dónde había estado y qué había ocurrido con las otras 3 chicas? La alternancia de perspectivas también llegaba al pueblo de Valle de Bravo. Para los habitantes, la aparición de Mariana era casi un castigo divino. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas en el bosque aquella noche de 2012. Otros aseguraban que la zona estaba maldita desde hacía décadas, cuando desaparecieron trabajadores de una hacienda abandonada. El rumor y el miedo se mezclaban con el morbo, alimentando la leyenda del caso. En la intimidad del hospital, Mariana comenzó a mostrar pequeños destellos de memoria. Describía un olor a humedad constante, un sonido metálico que se repetía como un péndulo y la sensación de estar encerrada bajo tierra. Pero cuando los médicos trataban de profundizar, entraba en crisis, temblores, llanto, sudor frío. Era como si su mente se protegiera de un recuerdo insoportable. Para las familias de Sofía, Camila y Teresa, la situación fue un nuevo tormento. Sentían alivio al saber que al menos una de las jóvenes estaba viva,
pero la frustración crecía al no obtener pistas concretas sobre sus hijas. Cada visita al hospital era un desfile de preguntas sin respuesta. El sistema, una vez más, parecía incapaz de darles lo que más necesitaban: verdad y justicia. Y fue entonces cuando un médico sugirió una prueba experimental: hipnoterapia guiada para desbloquear memorias traumáticas. Aunque arriesgado, podía ser la única forma de que Mariana hablara con claridad. Los padres aceptaron, aferrados a la mínima posibilidad de encontrar la verdad. La primera sesión de hipnosis con Mariana se realizó en una sala privada del hospital, con médicos y familiares observando detrás de un vidrio. La joven, recostada en una camilla blanca, respiraba agitadamente mientras el especialista la guiaba con voz pausada. Poco a poco, su cuerpo se relajó y sus párpados comenzaron a temblar. Entonces ocurrió lo inesperado. Mariana empezó a hablar con una voz más firme, como si otra parte de su mente hubiera tomado el control. Describió un túnel oscuro, húmedo y frío, con paredes que olían a moho. Habló de cadenas que resonaban en la distancia, de una puerta de hierro que se abría y cerraba con un chirrido insoportable. Lo más perturbador fue cuando mencionó que no estaba sola. Sofía lloraba a mi lado, Camila rezaba en silencio, Teresa no dejaba de preguntar qué habíamos hecho mal. Los médicos intercambiaron miradas incrédulas. Por primera vez había una pista clara de que las demás podrían haber estado vivas mucho tiempo después de la desaparición. Sin embargo, el relato tomó un rumbo aún más inquietante. Mariana describió una figura que nunca podía ver con claridad. Un hombre alto, siempre en sombras, que entraba y salía del túnel dejando comida y agua. No hablaba, solo silbaba, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. El especialista intentó profundizar, pero ella empezó a convulsionar y gritó con desesperación: «No abras la puerta, no abras la puerta». La sesión tuvo que ser interrumpida de inmediato. El riesgo era evidente. Cada recuerdo que emergía parecía desgarrarla desde dentro. Los médicos advirtieron que forzarla demasiado podía provocar un colapso psicológico irreversible. Aún así, los padres insistieron en continuar. La esperanza de rescatar a las otras chicas era más fuerte que el miedo. La fiscalía reabrió oficialmente el caso con base en esas declaraciones. Equipos de búsqueda fueron enviados a la zona boscosa alrededor del lago, esta vez con un mapa en mano, tratando de localizar posibles túneles, minas o construcciones subterráneas. Y en efecto, hallaron la entrada a una mina abandonada del siglo XIX, olvidada en los registros y cubierta por la maleza. El hallazgo provocó un nuevo terremoto mediático, pero entrar no sería fácil. La mina estaba inestable, con riesgo de derrumbe. Los ingenieros recomendaron no ingresar sin equipo especializado. Las familias, desesperadas, acusaban a las autoridades de lentitud y negligencia. Los días pasaban y la posibilidad de que alguna de las otras jóvenes siguiera con vida se desvanecía. En paralelo, Mariana empezó a mostrar cambios extraños. A veces despertaba en la madrugada gritando nombres de sus amigas, otras se quedaba en silencio mirando una esquina vacía de la habitación. Había momentos en que parecía recordar más de lo que confesaba, como si guardara un secreto imposible de pronunciar. El sistema de salud presionaba para trasladarla a una clínica psiquiátrica, pero su madre se negó. Ella no necesita encierro, necesita ser escuchada. Y justo cuando la tensión estaba en su punto más alto, ocurrió un giro inesperado. Una de las libretas incautadas del campamento, guardada en el archivo durante 5 años, fue abierta de nuevo por un joven pasante de la fiscalía. En una página olvidada, escrita con tinta corrida por la humedad, apareció un mensaje inquietante: «Si no volvemos, busquen bajo la montaña. Suscríbete. Ahora y quédate con nosotros», porque lo que estaba a punto de descubrirse en esa mina cambiaría para siempre la historia de las 4 de Valle de Bravo. La mañana del operativo en la mina abandonada, el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Decenas de reporteros esperaban tras las vallas, mientras un convoy de camionetas de la fiscalía y rescatistas especializados llegaba con cascos, oxígeno y reflectores. Para las familias, ese día podía significar la esperanza o la condena definitiva. Los rescatistas ingresaron lentamente, abriendo paso entre vigas oxidadas y pasadizos estrechos. El aire era pesado, casi irrespirable, y cada paso levantaba polvo acumulado durante décadas. A unos 30 metros bajo tierra, encontraron lo que parecía ser un espacio acondicionado, una cámara rectangular con paredes reforzadas. Allí, entre escombros y restos de utensilios oxidados, aparecieron 3 brazaletes de colores idénticos a los que el campamento entregaba en 2012. El hallazgo desató gritos entre los familiares que esperaban afuera. Era la primera prueba física de que Sofía, Camila y Teresa habían estado allí. Pero lo que estremeció a todos fue un detalle aún más perturbador:
En la pared de roca, escrito con carbón, se podía leer la palabra resistimos. Era un mensaje de las chicas, una huella desesperada de su presencia en aquel encierro. La emoción pronto se transformó en horror cuando uno de los rescatistas gritó desde el interior. Habían encontrado restos humanos, incompletos, enterrados bajo piedras removidas. Aunque el análisis forense tardaría semanas, la posibilidad de que correspondieran a las 3 desaparecidas heló la sangre de todos. El lugar dejaba claro que habían sufrido, que habían resistido como pudieron y que probablemente no habían salido con vida. Cuando informaron a Mariana, ella cayó en un estado de shock. Se cubrió los oídos, llorando y repitiendo una frase desgarradora. Yo debía quedarme con ellas, yo no debía salir. Esa confesión desató un nuevo enigma. ¿Cómo había escapado ella sola? ¿Quién la liberó? ¿O por qué fue la única en regresar? Nadie tenía respuestas y su memoria fragmentada no alcanzaba para resolverlo. El país entero quedó paralizado. Los noticieros transmitían imágenes de la mina, las familias lloraban frente a las cámaras y los expertos debatían sobre la existencia de redes clandestinas que usaban viejas construcciones para encerrar personas. Pero lo más inquietante era el silencio oficial. Aunque se había encontrado evidencia concreta, las autoridades no ofrecían explicaciones claras ni detenidos. El misterio parecía más grande que nunca. La presión pública obligó a un pronunciamiento. El fiscal declaró que el hallazgo confirmaba la permanencia de las jóvenes en la mina, pero evitó hablar de responsables. El sistema, una vez más, parecía levantar un muro de burocracia frente al dolor de las familias. Y mientras tanto, la única que podía tener las respuestas, Mariana, permanecía atrapada en su propia mente. El clímax de esta historia no era solo el descubrimiento de la mina ni los restos hallados, sino la certeza de que 5 años después la verdad seguía enterrada bajo capas de miedo, silencio e impunidad. Mariana había regresado, sí, pero con una memoria rota que dejaba más preguntas que respuestas. El hallazgo en la mina marcó un antes y un después. Aunque los análisis de ADN tardaron semanas en confirmar lo que muchos temían, los familiares sabían en su interior que aquellas huellas, los brazaletes, los mensajes en la pared, los restos, pertenecían a Sofía, Camila y Teresa. La ausencia se convirtió en duelo, y la esperanza de un reencuentro se transformó en la necesidad de honrar su memoria. Mariana, en cambio, quedó atrapada entre 2 mundos, el de los vivos y el de las memorias que no podía enfrentar. Su regreso representaba tanto un milagro como una condena. Se convirtió en símbolo de resistencia, en testimonio viviente de lo que ellas habían soportado. Aunque nunca recuperó todos sus recuerdos, con el tiempo comprendió que su sobrevivencia debía tener un propósito: dar voz a quienes ya no podían hablar. En cada entrevista, en cada vigilia, repetía una frase que terminó grabándose en la mente de todos. Ellas me salvaron, yo solo soy el eco de su fuerza. Y así, Mariana encontró un camino para transformar el dolor en lucha. Se unió a colectivos de búsqueda, recorrió el país acompañando a otras familias de desaparecidos y convirtió su historia en un llamado a no rendirse jamás. La moraleja que dejó este caso no se escribió en expedientes ni en comunicados oficiales. Se escribió en la fe de las madres que nunca dejaron de encender una vela, en la perseverancia de los padres que enfrentaron a instituciones frías, y en la memoria de 4 amigas que, aunque separadas por el tiempo y el destino, permanecieron unidas hasta el final. Esta historia nos recuerda que la verdad puede enterrarse, retrasarse o maquillarse, pero nunca se extingue. Y también que la esperanza, por más frágil que parezca, puede convertirse en la chispa que ilumina incluso la oscuridad más profunda. Hoy, al recorrer Valle de Bravo, todavía se escuchan sus nombres en murales, en flores dejadas junto al lago, en los susurros de quienes se niegan a olvidar. Las 4 de Valle de Bravo se convirtieron en leyenda, no por el misterio que rodeó su desaparición, sino por la fuerza de quienes jamás dejaron de buscarlas. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si esta historia te conmovió, no olvides darle like, compartirla y suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos que nos recuerdan la importancia de la memoria, la justicia y, sobre todo, la esperanza.